Le voy a dar una toma de papilla. Vale, cogemos como si fuese un cigarro. Me apoyo con el pulgar, me apoyo en su pico y hago presión para que abra. Aunque parece que no hace falta ni siquiera hace falta. Es la segunda vez que le doy, ni siquiera hace falta, tiene hambre, por lo tanto abre. Le doy poco para que vaya tragando. O sea, la segunda vez y no hace falta ni... Pero bueno. No hace falta ni obligarlo. Sabe que es comida. Le gusta. Podemos ver el buche. Ahí se puede ver el buche que ya está llenándose. Vale, pues si ya no quiere más. Tiene el buche lleno. Lo dejamos hasta la próxima. Bueno, le vamos a dar una toma de gusano artificial. Ya he puesto remojo previamente. Entonces, cogemos con un dedo, con estos dos le abrimos el pico. Y le dejo caer. Como tiene hambre, pues se lo come. Esta es la segunda toma de gusano que le doy. Lo he encontrado en una acera a las 2 de la tarde, que hacía mucho calor. Le he dado papilla. Y ahora le estoy dando gusano artificial. Vuela un poco, o sea que esté a lo mejor en 6-7 días. Esto es lo que se le llama un volantón. Que se ve que se le despista a la madre. No lo he visto cerca, entonces lo he cogido. Porque lo lógico es que se lo coma un gato o lo pille un coche. Como sabe que va a comer, no aprieta el pico. Lo abre fácil. No tengo ni que forzarlo. Y traga perfecto. O sea que tiene hambre. Yo creo que ya. Bueno, pues lo vamos a guardar en una cajita a oscuras. Mañana lo pondré en una jaula. Y dentro de 2 o 3 días lo soltaré en la voladera que tengo para ver si aprende a comer solo y soltarlo después. Por el día lo tengo en esta jaula donde tiene su... Le he puesto un poquito de pan para ver si aprende a picar y una especie de nido. Y bueno, aún está nervioso porque no se ha criado en una jaula, entonces está un poco alterado. Cuando no estoy yo, está más tranquilo. Después de 5 días con la misma pauta, le he cambiado la papilla. Ahora le estoy poniendo una papilla de canarios. Hoy es el primer día que se la doy.
es bastante salvaje. Y lo soltaré yo creo que en un par de días. Estos 5 días le he dado Serinus y gusano artificial. Y ahora le voy a dar la papilla esta de canarios y gusano artificial. En la jaula tiene alpiste, comida de insectívoros y mollitas de pan en el suelo para que vaya picando y vaya aprendiendo a picar. Y bueno, esta es la primera toma desde ayer a las 10:30 de la noche y hoy son las 10. O sea que ha pasado 12 horas sin comer y ha aguantado bien. Bueno, pues en esta toma vamos a dejarlo en su jaula. Bueno, aquí tenemos al pájaro que se pone muy nervioso cuando voy a cogerlo, cuando me acerco. Entonces yo creo que es hora de bajarlo ya al voladero, porque ya medio vuela, que se acostumbre a comer solo y en 2 días procederemos a liberarlo, si veo que ya come solo. Entonces ahora lo voy a bajar al voladero, le seguiré dando papilla, le pondré comida de todo tipo para que vaya comiendo, a ver si se acostumbra. Así que vamos para allá. Bueno, lo voy a dejar aquí en un voladero que tengo. Aquí tengo 4 nidos, por si por la noche quiere meterse. Y lo dejaré aquí un par de días o los días que haga falta hasta que vea que coma y que bebe solo. Iré bajando a darle comida, porque no creo que aún sea autosuficiente. Pero bueno, le voy a poner comida de todo tipo para que aprenda a comer. Le voy a poner pan duro para que picotee. Y después también le voy a poner esta comida, que es una comida de insectívoros, que es una pasta. Después ahí tiene agua. Le voy a poner esta pasta para que picotee. Y después le pondré en el suelo también alpiste. Bueno, por ahí lo tenemos feliz y contento. Ahí tenemos la comida en el suelo, pan, alpiste y comida insectívoro. Pues le he puesto agua y un comedero ahí también. Después también le he puesto agua ahí. Y después ahí podemos ver una gallina que está clueca, que está incubando 2 huevos. Y ahí tiene más agua y comida de gallina. Bueno, lleva 3 días en la pajarera. Podemos ver 2. Este es uno es el que encontré y el otro se ha metido aquí porque se meten a comerse la comida. Hay huecos y se meten a comerse la comida. Y lo he dejado 3 días junto con el que encontré para que aprenda de él a comer comida. Entonces ya llevan 3-4 días aquí.
lo que voy a hacer va a ser abrir la puerta para que se vayan cuando quieran. Por aquí entran los gorriones, creo que entran por aquí abajo y ya no saben salir. Aquí tenemos uno que saldrá ahora rápidamente, se esconde ahí abajo y ahora se irá. Pues uno como estos es el que... Ahora entro yo y está ahí. Bueno, pues esta puerta la voy a dejar abierta para que se vaya cuando quiera. Y aquí acaba el proceso de recogida y suelta de un gorrión volantón. También le he puesto comida de pollito, por si quieren aprender a picar también, aparte del pan y del alpiste y la comida de insectívoros. Pues nada, esta puerta la dejaré entornada así se irá cuando quiera. Y este es todo el proceso.